Ahí está. Bueno, una refinería puede comprar petróleo crudo y ligero y pesado. Donde el crudo ligero vale 11 euros y el pesado vale 9. Y de cada tipo de petróleo se producen estas cantidades de gasolina, de queroseno y de combustible. Aquí dice que en el proceso se pierde el 5% para el ligero y el 8% para el crudo. Y si se dan cuenta ya está listo en esta tabla. Porque esta suma da 0,95. Faltaría el 5% del ligero que se pierde. Y esta da 0,92, que faltaría el 8% del pesado que se pierde. Bueno, la refinería tiene un contrato para entregar 1 millón de barriles de gasolina, 400.000 barriles de queroseno y 250.000 barriles de combustible para reactores. Entonces hay que determinar el número de barriles de cada tipo de petróleo crudo, puede ser ligero y pesado, que satisfaga la demanda y que minimicen el coste. Entonces las variables de decisión, como nos dice aquí, es el eh, número de barriles de cada tipo de petróleo. Entonces X1 sería la cantidad de petróleo crudo ligero y X2 el pesado. Luego, la función objetivo nos pide minimizar el coste. Entonces hay que minimizar Z, donde X1 es el petróleo ligero, que vale 11 euros, por eso se multiplica por 11, más 9 euros por X2, porque el petróleo pesado vale 9 euros. ¿Se entiende bien? Eh, Sí. ya. Si tienen alguna duda, ahí me avisan, interrumpen. Luego, en las restricciones, tenemos que se quiere entregar 1 millón de barriles de gasolina, donde por cada barril de petróleo crudo ligero, el 0,4 se transforma en gasolina y del pesado el 0,32 se transforma en gasolina. Yo lo pasé al tiro a fracciones porque queda más fácil calcularlo así. Si se dan cuenta, 0,4 es 2 quintos. Entonces, para las restricciones, quedaría como 2 quintos de X1 más 8,25 de X2 tiene que ser mayor o igual a 1 millón. Esto es porque se quiere como mínimo cumplir con el contrato y si se hace más nomás. Por eso es mayor o igual. Lo mismo con el queroseno, que sería 1 quinto de ligero, o sea, 1 quinto de X1, más 2 quintos de X2, donde X2 es el pesado. Tiene que ser mayor o igual a 400.000, como nos dice aquí. Aquí. Y después lo mismo para el combustible. ¿Se entendió por qué estas restricciones y la función objetivo? Sí. Ya. Luego pasamos a la fase uno, donde Em, este ejercicio sí entero lo va a subir al Discord. sí, Ah, ya, gracias. vale, con notas y todo. Eh, Pasamos a la fase uno, donde hay que minimizar las variables artificiales. Y esto se hace de esta forma. El mayor igual, cuando hay un mayor igual, se le resta una variable de exceso y se le agrega una artificial. Por eso quedó así. De hecho, esto debería ser igual, porque ya se hizo el cambio. ¿Se entiende esto? ¿Ese es un menos o un más? ¿Ese es menos X3, menos X4 o es un más? Es un menos. A ver, lo voy a hacer zoom. Ah, ya. ¿Y por qué es un menos? Porque, a ver, Porque hay que minimizar. lo voy a enviar al Discord. Por esto, Ya.
pillo. Aquí está. Por esas reglas. Porque cuando en las restricciones hay un mayor o igual, se le quita una variable de exceso, en este caso, por ejemplo, aquí x3, y se le agrega una variable artificial, que es x6. De esa forma se transforma el mayor o igual a un igual. Porque en simplex, cuando es solo simplex, es siempre menor o igual. Entonces solo se le agrega una variable de holgura. Por eso aquí Ya, le restamos uno y le agregamos otro. ya. Y ese es el primer cambio que se hace en la fase uno. Luego, aquí hay como notas que van a estar en todo el archivo que les enviaré. Luego se ponen las artificiales en las variables básicas cuando uno hace la tabla. Y este mínimo se iguala a 0, que sería minimizar W menos X6 menos X7 menos X8 igual a 0. Por eso W vale 1, X1 vale 0 porque no existiría ahí, hasta X6, X7 y X8. Como está igualado a 0, el lado derecho vale 0. Y a la tabla se pasan estos valores tal cual. Por ejemplo, aquí 2 quintos X1 quedó acá. 8/25 avos X2 quedó en el X2. Menos 1 en X3 quedó acá. Y como ven hay puro 0 porque hasta X6 hay un valor. Y así quedaría la tabla. Luego, para la primera fase hay que volver ceros. Estos 3 menos 1. Y se hace sumando todas las filas y dejándolas en la fila 1, que sería aquí. Y queda de esta forma. Y una vez que x6, x7 y x8 sean 0, se minimiza con simplex normal. Se elige el positivo mayor y así se elige la columna pivote. Después para la fila pivote es el menor de la división de 2 del lado derecho con el índice de la columna pivote. Entonces de esta manera tenemos que el valor pivote es 7/20. ¿Se entiende bien? Esto es simplex. Eh, ya. Luego, el valor pivote hay que transformarlo a 1. Y para eso... aquí está. Para eso, a la fila 4 la multiplicamos por 20 séptimos y lo dejamos en la fila 4. De esa manera esto se vuelve 1 y hay que hacer lo mismo con toda la fila. Y una vez que está cambiado, lo que se quiere hacer es volver toda la columna pivote 0. Esto es la iteración de simplex. Bueno, una vez que hacen todas estas operaciones, se vuelve la columna 0 y los valores en las otras columnas cambian. Luego, estamos minimizando, entonces hay que buscar el siguiente valor más grande que sea positivo y es esta columna. Y después con la división del lado derecho dividido por un valor de la columna pivote nos va a dar el valor pivote, que es 4 séptimos.
y luego nuevamente el 4 séptimos se quiere volver 1, entonces se multiplica por 7 cuartos y se deja la misma fila. Ahí el 20 séptimos ya no se puede ocupar, ¿no? Porque a mí me dio que con el menos 20 séptimos era más pequeño. Con este. Ah, Sí. es que no sé si le dijo la profe, pero se hace con valores positivos, la división. Ah, ya, Se hace con valores positivos, por eso no lo tomé en cuenta. entendido. Entonces, nos dio... Aquí estaría dividido. Pero ustedes ya saben... Ahí, ya saben simplex, ¿cierto? Así como para ir más rápido. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Ya, mejor. Entonces básicamente se hace simplex hasta que esté minimizado. Cuando esté minimizado, igual era la última iteración. Pero bueno, cuando esté minimizado, vamos a ver que los valores artificiales nuevamente son menos uno. Hay, hay ceros aquí, aquí y aquí. Y se movieron estos valores acá. Por ejemplo, x1 vino a las variables básicas. X4 vino acá. Y X5 acá. Por simple. Entonces debe cumplir con esto. La última iteración. Que en las variables básicas no deben haber artificiales. Si se dan cuenta, estas tres son artificiales. No hay ningún artificial en las variables básicas. En la fila 1 no deben haber eh, más valores positivos. O sea que debe estar minimizado. Está minimizado. Y en el lado derecho, en la fila 1, el valor debe ser 0. Si se dan cuenta, el valor es 0. Entonces, al cumplir estas tres como reglas, ya se puede pasar a la fase 2. Entonces, en la fase 2, ¿qué hacemos? Mantenemos todo esto, menos las variables artificiales y la fila 1. Mantenemos todo y lo pasamos a una nueva tabla. Si se dan cuenta, es todo igual. Solo que le quitamos x6, x7 y x8, que son las artificiales. Y le agregamos la función objetivo original. Que esta se iguala a 0. Entonces min z, no sé si se ve, menos 11x1 menos 9x2 igual 0. Entonces se reemplaza aquí y nuevamente se reemplaza y lo siguiente que hay que hacer es volver x1 y x2 0. Esto. No, perdón. Hay que volver las variables que transferimos del otro lado, o sea, x4, x5 y x1 0. Aquí arribita. Y para eso, a la fila 1 le sumamos 11 veces. Debería ser aquí la fila 4. 1, 2, 3, 4. Lo dejamos en la fila 1. Entonces de esta manera queda 0. Y estos ya están en 0, así que quedan igual. Y si se dan cuenta, no hay ningún valor mayor a 0. Entonces ya está minimizado. Y ahí terminaría el ejercicio. Donde x1 vale, número este, 2.500.000. ¿Sí? X2 no está en las variables básicas, entonces vale 0. Y Z, que es la fila 1, vale todo ese número grande. Entonces como respuesta sería, para satisfacer la demanda y minimizar el coste, se deben comprar 2.500.000 barriles de petróleo crudo ligero, minimizando el coste a
a ese número, que creo que son 27 millones. Sí, 27.500.000. Entonces así sería un ejercicio de las dos fases. Esta sería la respuesta. Si tienen alguna duda pueden hacerla al tiro, antes de que pasemos al siguiente. ¿Está ok? Sí, dale, ¿no? Esto lo vais a subir, ¿no es cierto? Sí. Dale. Ya. Recuerden que cuando se pasa a la segunda fase, lo que hay que volver cero son las variables básicas que traemos de la primera. Eso es importante porque si se equivocan ahí, les sale mal. Bueno, el segundo ejercicio es ahora sin el planteamiento. Y es hacer esto con el dual simplex. O sea, simplex dual, perdón. Voy a dejar de grabar. Grabo y empezamos. Lo que queremos es maximizar esta función objetivo con estas restricciones. Ahí está. Con estas restricciones. Aquí hay como una explicación de cómo pasar a dual. Pero básicamente es... Esto pasa a ser la nueva función objetivo. 2 y 1 más y 2. Luego, lo que está en la función objetivo pasa a ser el otro lado de la desigualdad. Y las restricciones de aquí se transponen. Por ejemplo, el 3x1 queda igual aquí, 3 y 1. Pero el 4 y 2 pasa a ser el 4 y 1. Y el x3 pasa a ser el y1. Y así con el de abajo también. Y si se fijan, pasa a ser una función objetivo con dos variables y tres restricciones. Luego, si se dan cuenta, quedó como mayor o igual, ya que se transpuso. Pero lo multiplicamos por menos 1 para volver a hacerlo una maximización y dar vuelta a las desigualdades. Quedaría de esta forma: max z igual a menos 2i, 1, menos y 2. Y todo lo de aquí se multiplica también por menos 1. Luego esto se pasa a su forma aumentada, donde, si recuerdan, cuando hay menos 1, o sea, cuando hay desigualdad menor o igual, lo que se hace es, se agrega una variable de holgura y luego aplicamos, aquí están las variables de holgura que se agregan, y luego aplicamos simplex dual, que este no es como simplex, sino que se elige primero el lado derecho, se elige el más negativo del lado derecho. Con esto elegimos la fila pivote, y luego para elegir la columna de pivote tenemos que tener en cuenta que el valor tiene que ser, ¿sí? ¿Cómo sé cuándo hay que hacer, se me escucha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sé cuándo hay que hacer el simplex dual S normal y cuándo hay que transponerlo? Es que aquí de hecho queda mucho más fácil hacer el simplex, pero para mostrarlo en el ejercicio lo hacemos dual, porque el simplex es cuando solo hay menores iguales en las restricciones. Bien. Pero Pero ¿y el traspuesta cuándo se usa? cuando hacemos dual, es que este ejercicio puede resolverse con simplex normal y con dual, pero para este Bien. ejemplo Sí, ocupamos pero en la dual. clase no me dijeron que estaba el simplex dual, este que se resolvía así tal cual.
Ujú. y el otro donde había que transponer y había que hacer como dos cosas más. Eh, sí, es que en este, ¿cómo se llama? En este hacemos todo eso. Si te fijas, lo primero que hacemos es transponer la función, porque mira, el 2 de esta desigualdad pasa a ser parte de la función objetivo y el uno también. Transponemos las desigualdades, que son estos 6, así. El Bien, bien. 3x1 quedó como 3 y 1. El 4x2 quedó como 4 y 1. Y el x3 como y 1. Y Y, esto de la función objetivo pasó a ser parte de la desigualdad del lado derecho de la desigualdad. Aquí se traspuso. De hecho, aquí en la. No se va a ver muy bien, pero en la imagen que está adjunta se ve cómo se transpone. ¿Y cómo sé cuándo hay que transponerla y cuándo no? Ah, la verdad es que yo lo hago siempre. Más arriba hay más ejercicio y también lo hago. Ok, porque en un ejercicio la profe dijo recién hoy día, Ujú. no, háganlo en la segunda parte, sin transponer. Es que según yo se transpone siempre. Pero lo voy a conversar con la profe y te digo, te lo envío por correo o por Discord. ¿Ya? Vale. ¿Dónde íbamos? Aquí. Era acá. Bueno, agregamos las variables y lo pasamos a la tabla. Elegimos el valor más negativo del lado derecho y para elegir la columna pivote tenemos que ver que sean negativos, o sea, que uno sea negativo y otro positivo, o sea, que sean de signos opuestos y su división sea más cercana a cero. Aquí puse el ejemplo, el 2 se divide por el menos 4 y da menos 0,5. Y aquí el 1 se divide por el menos 3 y da menos 0,003, donde el menos 0,333 es más cercano a cero. Entonces se elige este valor pivote. Sí, aquí quedamos. Elegimos el valor más cercano a cero, donde la división en la fila 1 por la fila pivote eh, tienen que ser de signos distintos, signos opuestos. Entonces, como 1 dividido en menos 3 es más cercano a cero que 2 dividido en menos 4, elegimos este valor pivote. Y como lo hacemos en simplex, en base a operaciones matriciales, transformamos toda esta columna en cero, menos este que hay que multiplicar, hay que transformarlo en un 1. Aquí están las operaciones, no sé si quieren que las diga, que después la pueden revisar con más calma. Pero básicamente este valor se multiplica por menos 3, o sea, se divide por menos 3, transformándolo en 1. Este menos 4 queda como 4 tercios, este 1 queda como menos 1 tercio, y este menos 6 queda como 2. Y después para las otras se hace como simplex y se transforma en puros ceros esto, toda la columna pivote. Luego hay que recordar que estamos maximizando, entonces tenemos que fijarnos en el lado derecho que no queden valores negativos. Como ven, tenemos el menos 1 en el lado derecho como negativo, entonces no está maximizado. Entonces esta sería nuestra fila pivote. Y después para la columna pivote es lo mismo.
tienen que ser, en la fila uno tiene que ser de distinto signo que la fila pivote. Y hay que ver cuál está más cercano a cero. En este caso, este es el más cercano a cero, así que se elige como valor pivote. Y se transforma en uno el valor pivote, y en la columna de pivote los valores pasan a ser cero, con operaciones matriciales. De esta forma. Si nos fijamos ahora, o sea, después de hacer las operaciones, si nos fijamos, en el lado derecho hay un valor positivo, otro valor positivo y un cero. Entonces ya está maximizado. Si se fijan, en la fila 1 es negativo, pero este sí tiene que ser negativo. Este no se toma en cuenta para maximizar. Entonces, como cumple con no tener valores negativos en la fila Z ni en el lado derecho, está maximizado y es una solución factible. O sea que con esto ya tendríamos listo el ejercicio. Negativo porque Z tiene que ser negativo, positivo, positivo y X valor. Entonces tenemos que Z vale 12 quintos, porque aunque sea negativo queda como positivo después en el resultado. Y 1 vale 3 quintos y 2 vale 6 quintos. Y luego, para saber los otros valores que necesitamos, que son x1, x2 y x3, ocupamos esto que está aquí, que está en la PPT de la profe, que es como los cambios de y a x y lo que representa los valores. Entonces tenemos que i3 representaría a x1, i4 representaría a x2 e i5 representaría a x3. Entonces x1 es 2 quintos, si se fijan aquí, i3 2 quintos, x2 1 quinto, porque i4 es x2, y x3 es 0, ya que i5 representaría a x3. Y ese sería como el resultado esperable del ejercicio. No sé si les quedó alguna duda. Si no, después yo les voy a enviar todo este PPT. O sea, este Word que tiene ejercicios hechos de simplex, con anotaciones también, con las operaciones hechas también. Hay dos de cada uno, dos de simplex, dos de dos fases y dos ejercicios de simplex dual, para que puedan revisar y ejercitarse ustedes. Lo ideal sería que lo hagan primero ustedes y después revisen como el desarrollo. ¿Les queda alguna duda? Bien. Sí. Ya. Esto sería la ayudantía, porque estaba pensando en ver también de simplex, pero no vamos a alcanzar. Y el de las dos fases ya tiene el simplex solo. Entonces, sí. Después, si les salen dudas haciéndolo solo, me avisan por Discord. Yo les responderé cuando pueda. Lo de multiplicar todo por -1 se puede hacer en todos los métodos. Yo solo lo vi en simplex dual. Ya, en el resto yo no otro era. no. No. Ah, Mejor ya. no. Igual hay unas calculadoras que en Google que te resuelven los ejercicios, pero son difíciles de leer y algunas veces no te entregan el resultado porque como que no los pueden computar o no sé.
Pero eso, si tienen alguna duda ahí, me avisan por interno. Y después publicaré su duda y la respuesta en el Discord para que el resto la vea si es que les surge la misma.